Buenas tardes, mi querida familia. Continuamos con la serie Reformando quiénes somos como iglesia, y esto se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, registrada, como ya hemos aprendido. Ellos habían recibido correspondencia por parte del apóstol a la iglesia en Corinto. En todo lo que va de esta miniserie con respecto a la influencia del mundo, hemos tocado temas como el comienzo, entendiendo un poco acerca de dónde comienza este carácter. Hemos tocado el tema de la industria de las demandas, y en esta tarde vamos a entrar ya de lleno en estos 11 versículos. Y usted va a decir, bueno, pastor, vamos a entrar en estos 11 versículos, vamos a salir mañana. No, hay un tema aquí en estos 11 versículos que es el que debemos de tomar en consideración, ¿verdad? Y hay subtemas dentro de estos versos que también estaremos considerando, pero debemos de comenzar por el principio. Así que vamos a comprenderlo. La tesis que ha de gobernar nuestros pensamientos es la siguiente: los conflictos dentro de la iglesia. Los conflictos dentro de la iglesia. La iglesia como tal, como un organismo, no es ajena a tener conflictos. Los conflictos llegan. El problema es cómo la iglesia lidia con esos conflictos. Así que vamos a entrar directamente al texto. Familia, el texto literalmente dice en 1 Corintios capítulo 6, verso del 1 al 11. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo a otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? En cambio, un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Mi amado Señor, en esta tarde te pedimos, te imploramos que el Espíritu mismo que inspiró tu palabra para que los autores humanos la pusieran por escrito sea aquel que toque nuestros corazones para un entendimiento claro de la misma. Permite que cada uno de nosotros comprenda tu mensaje, comenzando con el que
lo está pronunciando. Mi amado Dios, que en esta tarde recibamos palabra tuya. Te lo pido, te lo suplico, te lo imploro por los méritos de Cristo. Amén. Familia, la pregunta que debe permear en nuestras mentes y en nuestros corazones es la siguiente. ¿Por qué hay conflictos sin soluciones entre los hermanos de la iglesia? Vuelvo y repito, ¿por qué hay conflictos sin soluciones entre los hermanos de la iglesia? Permítanme, mi querida familia, dejarles por sentado que esta pregunta será la base para nuestro sermón de esta tarde, y lo cual Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, más adelante, en este mismo contexto, dice: el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Es decir, hay un error de base. Vuelvo y repito, el problema no son los conflictos. El problema es cuando los conflictos no tienen soluciones o no se les da la solución. Cuando se les da larga. Imagínense que en una mañana usted se levanta, se siente acalorado, está sudando, trata de incorporarse de su lecho, de su cama, siente que todo el dormitorio le da vuelta. Trata de bajarse y se siente mareada. Le pregunta a alguien, ya sea su esposo o sus hijos, que le traigan un aparato para tomarse su temperatura. Usted se toma su temperatura y la temperatura está por las nubes. ¿Qué hace usted en ese momento? ¿Se va para el hospital o le da largas al asunto? Mi querida familia, hay síntomas que nosotros vemos dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro del país, que son símbolo de que está pasando algo, que está sucediendo algo, pero le damos largas al asunto. No confrontamos, no le buscamos solución. Con esto, lo que les quiero decir es que los conflictos son inevitables. Las enfermedades son inevitables. Tarde o temprano llegan a nosotros. El asunto es, ¿cómo vamos a lidiar con ellos? Ese es el punto. Pablo en este momento no es que con esa serie de preguntas les está regañando a la iglesia con el propósito de decirle: ustedes son malos, o quererles decir como que Dios se equivocó salvándolos a ustedes, ustedes no merecían ser salvos. No, mi querida iglesia, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está trayendo a colación un tema que debe de tener una solución. Recuerdo cuando era joven y estaba en el ejército, y yo sé que por ahí van a decir pero sufrí de un problema de caries en una muela, y por no tratármela a tiempo se empeoró. Y en una de las prácticas, en uno de los entrenamientos, estábamos entrenando dicen aquí los americanos, hand-to-hand combat, que es combate mano a mano, con el que yo estaba luchando. Me metió una patada, ¿y qué creen que sucedió? Partió la muela en dos. Déjenme decir una cosa, el dolor que produce una muela partida es increíble. Me tuvieron que llevar al dentista, a la clínica inmediatamente, y hacerme una cirugía y sacarme esa muela de ahí.
Y no es como acá en los Estados Unidos, donde primero que hay que hacerte un rayo X, que no. Eso es, abra la boca, meten la anestesia en como 2 o 3 lugares y venga que vamos a sacarla. Ábrenla en sí y para afuera. ¿Por qué tuve que sufrir tanto dolor? Porque no me la atendí a tiempo. Una gran lección para mí. De ahí en adelante estaba revisando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no quería pasar por la misma experiencia otra vez. Son llamadas de alerta, mi querida familia. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Pablo dice, de buenas a primeras, ustedes tienen que entender de que el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Por el error que había dentro de la iglesia. Los conflictos entre los hermanos de la iglesia no deberían de quedar sin solución. Hay personas que pueden llegar a decir, en una iglesia no deben de haber conflictos. Esa es una falacia. Porque como seres humanos siempre vamos a tener conflictos. Es como decir, el cristiano no peca. Si en nosotros está la naturaleza pecaminosa, ¿cómo no vamos a pecar? Hasta comenzando con el pensamiento. El punto es, ¿qué hacemos cuando pecamos? Si somos nuevas criaturas en Cristo, venimos de rodillas al Creador, al dador de la vida, a pedirle perdón, porque todo pecado primeramente es para con Dios y luego para con la persona con quien pecamos. Por lo tanto, los conflictos entre los hermanos dentro de la iglesia no deberían de quedar sin solución. No podemos darles largas al asunto. Familia, la realidad es que para que haya un conflicto o una disputa, se necesitan ¿cuántos? Mínimo 2. Porque pueda que uno se enoje con uno mismo, ¿verdad? A mí me ha pasado. Cuando yo estoy haciendo algo y como que no le encuentro la vuelta al asunto, me frustro conmigo mismo y hasta me enojo conmigo mismo. Y si alguien está cerca de mí, va a recibir y van a pensar que yo estoy enojado con esa persona, pero no, estoy enojado conmigo mismo porque no le encuentro la vuelta al asunto. Pero les puedo decir una cosa, yo no me voy a meter yo mismo una demanda. Sería una tontería, sería una locura. Cuando a disputas se refiere, se necesita un mínimo de 2. Cuando ocurre un conflicto, siempre es porque hay algo que falló. Siempre es porque hubo un error de base. Cuando sucede la disputa, cuando sucede el conflicto, cuando sucede ese momento donde no hay o no se ponen de acuerdo, no es en ese momento que estuvo el error. El error viene desde atrás. Y de ahí que terminamos con eso. Eso está como la pareja. Se casan sin conocerse mucho y después de años y años de matrimonio viene la esposa y le dice a él, usted sí que molesta mucho con sus exigencias de que yo le haga café todos los días. El esposo la voltea a ver y le dice, y usted también ya me tiene cansado haciéndome ese café que me lo tengo que tomar por amor a usted. Mi querida familia, si se hubieran puesto de acuerdo de principio, ella se hubiera evitado el café y él también de tomárselo. Mi querida familia, para que haya una discrepancia, una disputa, se necesitan mínimo de 2.
La Escritura nos habla acerca de estos conflictos y cómo se solucionan. Cuando el conflicto continúa y no se le da solución, es porque alguien ofendió y alguien no perdonó. Cuando el conflicto continúa sin solución, es porque alguien ofendió y alguien no perdonó. Con respecto a esto, la Escritura dice lo siguiente en Efesios capítulo 4, versos del 31 al 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Usted va a decir, ¿y cómo hago eso? La misma palabra dice, pero por el contrario, ¿qué viene la solución? Sean amables los unos con los otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Tal, y aquí viene la comparación que Pablo hace y que también el pastor Núñez lo dijo en el video. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Repito, cuando un conflicto está sin solución es porque alguien ofendió y el otro no perdonó. Estamos llamados a liberarnos, a vivir sin amargura, sin furia, sin enojo, sin calumnias, sin palabras ásperas, viviendo una vida amable los unos para con los otros, de buen corazón, practicando el perdón. Los conflictos vienen mayormente porque hay intereses de por medio, impulsados por el cohete del orgullo, lo cual nos mueven y son movidos por el deseo de la carne. Y a la larga vamos a experimentar codicias, envidias y una gama de frutos que no vienen del espíritu, sino de la carne. La Escritura en Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21 nos da una lista de este fruto. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Notaron? La lista que viene a continuación no son los deseos, ese es el resultado del deseo de la naturaleza pecaminosa. Y la lista comienza: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y entonces Pablo, por si se le olvidó algo, dice, y otros pecados parecidos a estos. Y entonces, dentro de la teología paulina e inspirado por el Espíritu, el apóstol dejó estas palabras bien claras. Permítanme repetirles, noten, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. O en pocas palabras, no es parte de la iglesia, no es parte del pueblo de Dios. La lista que estuvo ahí antes, no es que un cristiano no pueda cometer eso. El asunto es que llevemos esa clase de vida, que seamos impulsados por querer llevar esa clase de vida. No querer buscarle soluciones a esa clase de vida. Solamente aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Cristo se gozan en esa clase de vida.
Si tú has experimentado cualquiera de estos pecados en esa lista y tú has sentido que lo que estás haciendo o has hecho está en contra de Dios y algo dentro de ti te dice, a Dios no le parece esto, tú eres mi hermano y tú eres mi hermana, porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Ahora, si tú llevas una vida como esa y no sientes nada, pues entonces hay un problema muy serio. Familia, déjame ponerlo desde la perspectiva espiritual. Debemos, y cuando digo debemos me incluyo y estoy, no solamente esta iglesia, pero toda la iglesia de nuestro Dios alrededor del planeta. Debemos estar más atentos. Debemos tener cautela para con los espíritus o como para con el espíritu de este mundo. ¿Por qué? Porque el espíritu de este mundo quiere entrar en nuestra mente. Porque al conquistar nuestra mente, conquista nuestro corazón. Aparte de eso, tenemos que estar más atentos aún cuando los demonios traten de persuadirnos con sus enseñanzas, ya que tanto el espíritu de este mundo como los demonios tienen como meta instalar en nuestro ser la herejía. Todo para destruir la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Colosenses 2:8 es el texto. La escritura dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Vuelvo y repito, se nos da una orden, no permitan que nadie los atrape. Dos secciones, filosofías huecas, el espíritu de este mundo, y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. ¿Cuáles poderes espirituales? De demonios. Familia, el pasaje continúa diciendo, regresando otra vez a 1 Corintios, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no se engañen a sí mismos. Esto estoy en el verso 9 y 10. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Notaron que hay una comparación entre 1 Corintios y Gálatas? Pablo presenta una lista de consecuencias, de comportamientos, de formas de vida de aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Lo hace y lo pone por sentado para que el pueblo sea consciente de que hemos sido llamados no para vivir esa vida, sino para vivir una vida que es contraria a esa lista. Cuando dije de que tenemos que tener cuidado con el espíritu de este mundo y también con las huestes de demonios, es porque hoy más que nunca esta etapa de la historia de la humanidad se ha transformado en el epicentro de facilidad de comunicación de herejía en el mundo entero. Y esto se debe a
el sistema de comunicación. Estamos bien adelantados, súper adelantados. ¿Se acuerdan cuando antes usted quería comunicarse con alguien? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, sentarse en una mesa, agarrar un pedazo de papel y un bolígrafo o lápiz y escribir todo lo que usted quería informarle a esa persona. Y a veces las cartas, dependiendo de qué tanto quería usted escribirle, podía durar un par de horas o un par de días. Y después de eso, usted agarraba ese papel, lo metía en un sobre, le ponía una estampilla y la ponía en el buzón del correo. Y luego a sentarse a esperar. Y no estoy diciendo literalmente, porque usted tenía que hacer cosas. Pasaban unas cuantas semanas para que el otro recibiera esa carta y el otro un par de días para entonces hacer lo que usted hizo y responderle. Usted venía a recibir contestación al mes si le iba bien. Hoy por hoy, en cuestión de segundos, usted le dice a una persona lo que usted siente en ese momento. Hoy por hoy, con el apretar un botón, usted enciende ya sea su televisión, su computadora, e inmediatamente el espíritu de este mundo comienza a tratar de meterle herejía a su mente. Cuando encendemos la televisión, ¿cuál es el mensaje que estamos viendo y estamos escuchando? ¿Cuál es la enseñanza que estamos aprendiendo? ¿Con qué nos estamos entreteniendo? Pero aparte de eso, ¿qué espíritu está detrás de todo esto? No estoy diciendo que no veas televisión. No estoy diciendo que no tengas una computadora. Estoy diciendo, ten cuidado. El texto de Colosenses, no permitas que nadie te atrape con filosofías huecas. No lo permitas. Dios a través de Pablo les dijo a los corintios y a la iglesia de todas las eras. Algunos de ustedes antes eran así. Antes, ¿cómo? Lo de la lista anterior. Vivían de esa manera, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. La pregunta entre líneas es, si esto ha ocurrido, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos ahora? ¿Qué enseñanza nos está motivando a hacer lo que hacemos? Familia, cada iglesia actúa, y estoy hablando de la iglesia como individuos, no en la iglesia como una unidad. Cada iglesia actúa dentro de los pensamientos y sus ideales, de acuerdo y en concordancia con lo que hayan aprendido. Cada individuo se comporta moralmente de acuerdo a aquello que él ha asimilado en su mente y ahora lo está poniendo por obra, lo está poniendo por práctica. ¿Qué tal cuando un grupo de individuos se reúnen y tratan de conllevarse y vienen con sus propios ideales? Y ahí comienzan los conflictos. Se dice que si tú te puedes llevar bien con una persona, tú te vas a poder lograr llevarte bien con más de una. Si nunca te puedes llevar bien con una, vas a ser un fracaso con la sociedad donde vives. ¿Qué es lo que
quiero decir? Cuando éramos jóvenes, y me estoy refiriendo en el tiempo de nuestra adolescencia, cuando creíamos que lo sabíamos todo, cuando creíamos que podíamos llevarnos el mundo con el pecho. Yo sé que en ese tiempo de la adolescencia muchos de ustedes estaban en las escuelas o en las universidades, etcétera, etcétera. En mi caso yo estaba en el ejército, pero como quiera, lo mismo. Teníamos que conllevarnos con otras personas. Para mí fue más fácil que lo más probable para ustedes, porque en el ejército hay una regla, y es que las órdenes se obedecen y no se discuten. Para nosotros era fácil. Lo que nuestros superiores dijeran, eso teníamos que hacerlo, sin cuestionar la orden. En el caso de la mayoría de ustedes, si les decían algo, probablemente ustedes podían o tenían la opción de cuestionarlo. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Porque el punto de aquí es tratar de llevarse por lo menos con una persona. Yo sé que más de ustedes tuvieron por lo menos un hermano o una hermana. Tratar de conllevarse con ese hermano o esa hermana fue y es la escuela a través de la cual usted pasó para poderse llevar bien con el resto de la sociedad. Si usted no se pudo llevar bien con esa persona, usted va a tener un problema serio para poderse llevar con el resto. ¿Por qué? Porque el punto es de aplicar entre nosotros algo que típicamente nunca se nos enseñó. Cuando venimos a Cristo Jesús, Él a través de su palabra nos reeduca y nos enseña. La palabra que la Biblia utiliza es soportándoos. Es una palabra que típicamente es fuerte para nosotros, especialmente si no fuimos educados de esa manera. Soportarse implica, en el ejemplo que les di de la pareja de antes, no implica en que ese caballero tiene que tomarse ese café y soportar ese café por siempre. Implica amar lo suficiente para ir a hablar de una manera que no ofenda, pero que deje claro que el café no le agrada. Mi querida familia, dentro de los conflictos, imagínense el mismo ejemplo de esta pareja, que en vez de que este hombre vaya donde su esposa, le diga las cosas tal y como son, sino que se vaya donde su vecino y empiece a hablar mal del café que hace su esposa. Escale el problema un poquito más y le meta una demanda de divorcio porque no le gusta el café que hace su esposa. Y lo que es peor, que publique que es un hermano en Cristo. ¿Por qué un creyente o una persona que se dice ser un creyente tiene que llevarle a otro hermano creyente delante de un juez pagano para que le ayude a resolver un asunto? Familia, la peor propaganda del evangelio, ¿sabían quién la hace? La misma iglesia de Dios. La peor propaganda del evangelio la hacemos nosotros mismos. ¿Cuándo? Cuando le damos a conocer al mundo las cosas que suceden dentro de la iglesia. Una vez que le contamos a otros el comportamiento de los hermanos sin tomar en consideración la obra transformadora que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de los hermanos, estamos pisoteando la obra de Cristo.
Estamos tirando por la borda lo que Cristo hizo. Y muchos de ustedes pueda que digan, ¿y qué hizo Cristo? Permítanme comenzar por esto. Cristo hizo lo siguiente: nos amó con un amor eterno, decidió humanizarse, decidió nacer tomando la forma y el cuerpo de un ser humano, vivió una vida inmaculada, decidió morir, despojándose de su divinidad en la cruz, en el Calvario, decidió ir a pagar la deuda de nosotros yendo al infierno. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y ahora intercede por nosotros hasta su segunda venida. Todo eso que Cristo hizo, nosotros lo tiramos por la borda cuando le decimos al mundo lo que los hermanos están haciendo. Mi querida familia, tenemos que tener claro, el comportamiento cristiano es un crecimiento que experimenta el cristiano por la obra del Espíritu Santo. Nosotros no somos quienes para juzgar la manera en que Dios está obrando en cada persona. Ahora, sí estamos llamados a no tolerar vidas o comportamientos que continúan. En ese particular, la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto y hacer actos disciplinarios. Pero si un hermano está teniendo altas y bajas y está luchando, estamos llamados a apoyarle a ese hermano. Si un hermano está viviendo de una manera en que le está perjudicando y no hace nada para tratar de cambiar su forma de ser, entonces sí hacemos actos disciplinarios en el amor para el bienestar del hermano. Debemos de testificar el evangelio correctamente, no incorrectamente. Aún así, muchos continúan asistiendo a las reuniones de la iglesia, cantando, diezmando, ofrendando y hasta tomando la cena del Señor como si nada de todo lo que han hecho les hubiera afectado. Critican a los hermanos, se meten en la vida de los hermanos, destruyen el testimonio de los hermanos, simplemente porque eso les hace sentir bien. Y lo que es peor, no les afecta en lo más mínimo. Mateo 5, del 21 al 24 es el texto. La escritura dice, ¿no han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo que si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. El creyente que es creyente, que por una razón u otra siente, porque el Espíritu Santo te va a hacer sentir que ofendiste a alguien, que hablaste mal de alguien, que te metiste en la vida de alguien sin el permiso, te va a hacer sentir que debes de ir donde esa persona y pedir disculpas. Más sin embargo, si no sientes nada, ahí está el peligro. Es increíble de que muchos viven vidas como si nada de lo que han hecho les afectara en lo absoluto. Familia, el problema básico que todos debemos definir
es ¿cuál es el Dios que adoramos? Ese es el punto final de la pregunta que utilicé como base. La pregunta que utilicé como base es ¿por qué hay conflictos inconclusos o sin solucionar dentro de la iglesia? La respuesta es porque no tenemos definido el Dios al cual adoramos. Noten que Pablo afirma con la siguiente pregunta: ¿cómo se atreve, en el verso 1, cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo a otros creyentes? Notaron, no es que no vamos a tomar cartas en el asunto, sino que no lo vamos a presentar afuera donde los inconversos, lo vamos a presentar adentro. Vamos a buscarle solución a este conflicto dentro de la iglesia, pero le vamos a buscar solución. Alguno diría, bueno, lo que pasa es que dentro de la iglesia todo es perdone, perdone, perdone. Y como si nada más hubiera ocurrido. Y muchos pues llegan a pensar, bueno, creo que el que perdone, perdone, perdone es algo injusto porque a mí me ofendieron, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro y yo necesito que me hagan justicia. Y si yo perdono a fulano o a sutano, pues entonces eso es injusto. Mi querida familia, si no estamos dispuestos a perdonar, vamos a caer eventualmente en la tentación de querer hacer lo que el mundo hace y vamos a ser influidos por el mundo. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. A veces un hermano nos hace algo o nos dice algo o dice algo que nos ofende. Y en vez de ir donde el hermano a solucionar el problema con el hermano, vamos donde fulano, sutano y merenjano, que no son cristianos, a decirle, ¿sabías que sutano dijo esto, esto y esto de mí? ¿Y qué es lo que va a decir el incrédulo? Por eso mismo yo no voy a las iglesias. Por eso mismito es que yo no creo en religiones organizadas. Por eso mismito. ¿Qué tú hiciste? Tiraste por el piso el evangelio de Cristo. No estoy diciendo que no arregles el asunto. Estoy diciendo no lo lleves al mundo. No hagas lo que el mundo hace. No fabriques chismes. Y usted puede que me diga, bueno, pastor, y si me ofendieron, ¿qué yo hago? ¿Cómo que qué tú haces? Mateo 18, del 15 al 17. Ahí está la forma. Ve donde tu hermano, confróntalo, hermano. Fíjate que el otro día tú hiciste esto, esto, esto y esto. Me sentí mal. Y si el otro te dice, bueno, discúlpame, pero yo no le veo ningún problema con eso. ¿O no? Ahorita hablamos. Ve, búscate 2 testigos. Testigos. No personas que concuerden contigo. Personas que sean sabios, aprendan a escuchar, a ver y callar. Usted va otra vez y trata de reconciliarse con su hermano. Reconciliarse, no acusar a su hermano, porque el propósito primario es de tú perdonar al que te ofendió. No buscar que él te pida perdón, sino tú perdonarlo. Y los testigos son para que ellos vean el carácter cristiano que hay en ti. Pero en la sociedad en que vivimos no se da ese el caso. Yo me voy a buscar a aquel panita dentro de la iglesia que siempre está de acuerdo conmigo.
Y entonces, cuando voy con ese panita y me traigo a otro más, ya voy preparado ¿a qué? A destruir a mi pobre hermano, al que yo le digo todos los domingos, yo te quiero en el Señor, yo te quiero clavar un puñal en la espalda. No, mi querida familia, esa no es la manera de arreglar las cosas. Debe de estar en el carácter, debemos de moldear el carácter de Cristo. Si no aprendemos a perdonar, nos va a pasar como al siervo injusto que no aprendió de su Señor lo que es el perdón y no quiso perdonar, aunque él sí fue perdonado en su momento. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 18, versos del 23 al 35, ¿sí se acuerdan, no? El que tenía la deuda y sabía que lo iban a usar como esclavo a él y toda su familia, y fue donde su señor a pedir perdóname, y se le perdonó la deuda. Pero con el consiervo que le tenía, él no quiso perdonarlo, y es más, lo metió preso. Y cuando el Señor se dio cuenta, le hizo a él justicia por lo que él había hecho. Mi querida familia, el perdón es algo que el cristiano debe de practicar toda la vida. Y como decía el pastor Miguel Núñez en el video, no es un asunto de que nosotros vamos a ir a argumentar buscando que nos pidan perdón. No. Es que por amor vamos a reflejar el carácter de Cristo y vamos a ir donde el hermano que nos ofendió a perdonarle. Pero no con esta actitud. Sí, tú me hiciste esto, esto y aquello, y para que tú sepas que yo soy cristiano, te perdono. Ahí no hay perdón, mi querida familia. Eso es orgullo. Eso es vanagloria. Hay que practicar la humildad aún cuando nosotros vamos a perdonar a una persona. ¿Por qué? Porque estamos imitando el carácter de Cristo. En el mismo texto hay una expresión que muchos predicadores han malinterpretado y se encuentra ahí mismito en cuanto estamos entrando en el capítulo 6, y me refiero a que nosotros los creyentes vamos a juzgar a el mundo y también a los ángeles. El texto dice de la siguiente manera: ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Cuando me refiero a que las personas están malinterpretando este texto, que es los versos del 2 en adelante, es porque piensan que la iglesia va a juzgar como juez al mundo y los ángeles. Déjeme decirle una cosa: solamente hay un solo juez. ¿Ok? Hay un solo juez, un solo fiscal. ¿Ok? Y un solo verdugo. Es el que ejecuta la ley. Y muchos tienen en la mente que en el tribunal va a estar Dios Padre como juez, Satanás como el fiscal o el acusador y Cristo como el abogado defensor. No, mi querida familia. En el tribunal del trono blanco el juez es Cristo, el fiscal es Cristo, el abogado defensor es Cristo y el verdugo es Cristo. Y usted pueda que diga: pero pastor, ¿por qué Cristo? Porque solamente Cristo experimentó
lo que es necesario experimentar dentro del Dios Trino para poder ser justo con nosotros. Y como decía el pastor, cuando Jesucristo lo están crucificando, cuando lo están clavando en el madero, Él utilizó aquella palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como dijo el pastor, muchos podrían decir, sí, pero Él era Dios, pero también era 100% hombre. E inmediatamente, sin ser Dios, Esteban hace exactamente lo mismo, reflejando el carácter de Cristo en el momento en que lo están apedreando. Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Un hombre sin ser Dios, pero teniendo a Dios en la forma del Espíritu Santo en él, reflejó el carácter de Cristo Jesús en el momento de su muerte. Cada creyente está llamado a reflejar el carácter de Cristo, porque Cristo muere en nosotros en la forma del Espíritu Santo. Aún en el perdón. O es más, en el perdón. Ahora bien, cuando vamos a este texto de juzgar, la razón por la cual somos capaces de juzgar tanto al mundo como a los ángeles es por aquel que mora en nosotros, el cual es superior al mundo y también a los ángeles. Vamos a usar dos textos para entender este pasaje. El primero se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 5, porque es la Biblia la que le tiene que dar la interpretación a la misma Biblia, no nosotros. Si en el tribunal es Cristo el que está juzgando, entonces ¿por qué nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Veamos entonces qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Comenzando con el verso 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues, después de haber dicho todo eso, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, juzgando al mundo, nos pone a nosotros en la misma línea donde si Él está juzgando, nosotros estamos juzgando. Pero nosotros como personas no somos el juez, Cristo es el juez. Cuando la Biblia nos dice a nosotros, y reinaremos y seremos reyes, no, Cristo es el rey. Lo que pasa es que Él nos jala y nos pone juntamente con Él, y nosotros experimentamos el reino, pero Él sigue siendo el rey. Nosotros no somos los reyes, Él es el rey. Nosotros experimentamos lo que implica el reino. De la misma manera, Él es el juez. Nosotros simplemente estamos experimentando lo que ese juez está haciendo, lo que ese juez está implicando. Por eso es que dice que todo hijo de Dios vence al mundo. Nosotros no vencimos al mundo, lo que lo hizo fue Cristo. Pero como nosotros estamos en Cristo, nosotros también somos vencedores por lo que Cristo hizo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No, que nosotros vamos a juzgar. No, Cristo va a juzgar. Y porque nosotros tenemos la mente de Cristo, y porque nosotros estamos en Cristo, es que Pablo utiliza la expresión. Si ven
La pregunta dice, ¿no se dan cuenta que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo con respecto a lo que Cristo hizo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ahora que tenemos la mente clara de lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo hace en nosotros, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones de ustedes. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos la capacidad para resolver los conflictos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a Cristo. Y la gran pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿cómo Cristo hubiera lidiado con esta situación? No, que me hicieron esto, esto y esto. Bueno, si te hicieron esto y esto, ¿cómo Cristo hubiera lidiado con esa situación? Ve a la Escritura, busca en la Escritura cómo Cristo lidió con esa situación. Y de la misma manera nosotros podemos lidiar con esa situación. La segunda, el texto es Hebreos capítulo 1, verso del 13 al 14, con respecto a los ángeles. Dijimos que nosotros estamos en Cristo. Y como nosotros estamos en Cristo, si Él juzga al mundo, nosotros juzgamos porque estamos en Cristo. Vamos entonces a los ángeles. La Escritura también dice, además Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados, ¿para qué? Cuidar a quienes heredan la salvación. El trabajo de los ángeles es simplemente cuidar al pueblo de Dios. Eso es todo. Y si un día nos dan la oportunidad de hablar con aquellos ángeles que nos pusieron a nosotros, que Dios los envió para que nos cuidaran, ¿sabe lo que yo le voy a decir al que me tocó a mí? Gracias por haberme cuidado, porque yo sé que si tú no hubieras estado ahí, me hubiera ido peor de lo que me fue. Y digo, sí nos dan la oportunidad, cosa que la Biblia no nos muestra, pero sí nos dice que ellos, los ángeles, van a ser juzgados también. ¿Por quién? Por Cristo. Y nosotros vamos a estar ahí. El que está en Cristo, es participa de lo que Cristo hace. Por eso nosotros podemos experimentar cosas que Cristo experimentó en su humanidad. Y lo más lindo que nosotros experimentamos es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La única diferencia es que Jesucristo se sometió completamente a la voluntad del Padre. Y nosotros, pues, tenemos esa lucha. Con esto termino, mi querida familia. Si vamos a juzgar al mundo y a los ángeles, estamos llamados a solucionar cualquier conflicto que ocurra en la iglesia con el amor de aquel que nos amó primero. Más adelante vamos a aprender que Dios pagó un alto precio por su iglesia, porque yo sé que siempre se ha enseñado, pero la salvación es gratis. No. La salvación no es gratis. La salvación del pueblo de Dios es lo más caro que hay en la creación. Le costó la vida a Jesús. Eso es caro. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7 de aquí mismito de Primera de Corintios. Usted va a decir, bueno, pero pastor, ¿cómo así que le costó todo a Jesús? Filipenses 2 del 5 al 11. Y ese es el último texto que vamos a estar analizando en esta tarde. La Escritura dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, en los intereses de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús,
¿Cuál fue la actitud? Comienza, aunque era Dios, no era un Dios, era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse o quedarse en esa posición. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si nosotros estamos llamados a moldear el carácter de Cristo, se nos pide también que demos el todo por el todo en el perdón. ¿Cómo se solucionan entonces los conflictos dentro de la iglesia? Perdonando. El que perdona es el que en realidad recibe la bendición. ¿Por qué? Porque Cristo, según el texto de Filipenses, dejó todo por amor y perdonó. Si nosotros vamos a moldear el carácter de Cristo, debemos de actuar de la misma manera. Y dejar de quejarnos tanto, pero pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Perdone. A Cristo le hicieron más. A Esteban lo apedrearon. A Pablo lo decapitaron. A Pedro lo crucificaron boca abajo. Y aún así, moldearon el carácter de Cristo Jesús. Mi querida familia, mi oración en esta tarde es para que Dios nos recuerde siempre nuestra responsabilidad, tanto para con Él como para con su iglesia, de solucionar siempre los conflictos con amor, sabiduría y honestidad para su gloria, honra y alabanza y el beneficio de su iglesia. Oremos. Mi amado Dios, una vez más, gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, mi amado Dios, que aunque sabemos que conflictos siempre habrán dentro de la iglesia, nosotros vamos a aprender a solucionarlos con la mente de Cristo Jesús, perdonando, practicando el amor a través de un perdón genuino. Y como en una ocasión Jesucristo le dijo a Pedro que debemos de perdonar hasta 70 veces 7, nosotros también debemos de aplicar esta gran enseñanza a nuestras vidas. Debemos de aprender a vivir una vida sin amarguras, sin enojos, sin odios, sin represalias, mi amado Dios, sino vivir una vida experimentando el amor de Cristo en nosotros. Porque nosotros no somos quienes para tomar en nuestras manos las venganzas. No, mi amado Dios, tú en tu palabra dices que tuya es la venganza y que tú pagarás. No nosotros, mi amado Dios. Así que ayúdanos a vivir una vida para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Dentro de la iglesia es necesario que como hermanos en Cristo vivamos de esa manera, mi amado Dios. Nos comportemos de esa manera, mi amado Dios. Y para con aquellos que no son cristianos, mi amado Padre, que tú nos muevas a predicarles a ellos el evangelio de verdad, aquel evangelio, mi amado Dios, que salva, aquel evangelio, mi amado Dios, que les traerá de regreso a ti a través de la obra del Espíritu Santo. Permíteme, amado Dios, que seamos un pueblo que sepa vivir soportándonos los unos a los otros para la gloria tuya y el beneficio de nosotros. Y es en Cristo Jesús que te pido y te imploro todo esto. Amén y amén.